Hola, mi nombre es Ariana Quesada. Yo soy estudiante de Filología Española y este proyecto forma parte del trabajo comunal universitario número 620 y titulado Apoyo Escolar y Desarrollo Comunal de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a señalar algunos de los rasgos literarios y editoriales que hemos visto a lo largo de los videos y a concluir con esta serie. Esto en el marco del proyecto llamado Literatura escrita por mujeres en la lista de lecturas recomendadas para los programas de educación diversificada. Bueno, a lo largo de estos videos hemos pasado por varias etapas del proyecto. De la sensibilización inicial sobre la situación de la literatura, avanzamos al abordaje de los textos escritos por mujeres que se pueden leer en educación diversificada. Así, apoyamos con su visibilización. Además, hacia el final realizamos también una reflexión sobre la situación de esta literatura en el escenario costarricense propiamente. De una forma muy sintética, entonces, podemos recapitular con los primeros videos que la subrepresentación de la literatura escrita por mujeres se da como consecuencia del sexismo presente en el proceso de selección del canon literario. Así, habíamos visto de la totalidad de los 56 textos recomendados para educación diversificada, 38 son escritos por hombres y únicamente 13 son escritos por mujeres. El porcentaje de mujeres representa entonces en la lista el 25% de los textos. Además, a lo largo del proyecto, hemos repasado un total de 9 de estos textos que se pueden leer, que vamos a ver acá. Los primeros textos de escritoras latinoamericanas se caracterizan de una forma bastante sintética y uniendo algunos puntos entre ellos, por representar temas poco tradicionales y por la construcción de personajes principalmente femeninos que terminan siendo muy transgresores en las historias. En el caso de Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta, por ejemplo, se le da voz a mujeres mexicanas que históricamente nunca la han tenido. En Impúdicas, de Arabella Salaberry, se narran historias de mujeres que cumplen con este adjetivo y que se posicionan en contra de lo que se considera como púdico o recatado en la sociedad costarricense de la época. También vimos el caso de La Ruta de su Evasión, de Oramuno, ¿cómo no?, que presenta posturas críticas como la proyección descompuesta de la familia tradicional y la conciencia de la opresión que tienen todas las mujeres en la familia. Además, en el texto Los infiernos de la mujer y algo más, de Rima de Balbona, la postura cuestionadora y disruptiva de la autora se suma a los escenarios de exclusión, marginalidad y violencia que se exponen en las historias. También, como no, el poemario Palabras indelebles de poetas negras de Shirley Campbell y Delia MacDonald, que hace que se hagan oír las historias y se levante la voz de las mujeres negras y se visibilice así, a una población que ha sido marginada históricamente. Además, el caso de Limón Blues, que como vimos se presenta y presenciamos la deconstrucción de la forma hegemónica en la que se ha narrado y se ha construido la historia de la provincia de Limón, por ejemplo. Ahora, por otro lado, en el siguiente bloque de videos, después de este sobre autoras latinoamericanas, abordamos textos de mujeres inglesas principalmente. Por ejemplo, en el representativo Frankenstein de Mary Shelley, vimos que este texto es importantísimo porque se le considera como el inaugural o uno de los inaugurales de la ciencia ficción y a pesar de su calidad literaria desde el inicio, Shelley no lo firmó con su nombre y su escritura se le atribuyó entonces a su esposo, que fue quien había escrito el prólogo del libro. Con Orlando de Virginia Woolf repasamos la importancia de los cuestionamientos que realiza esta autora en relación con el género, además de lo revolucionaria que resulta su propuesta literaria para la época. Finalmente, en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, vimos que este texto, tan representativo en la actualidad y prototípico de la comedia romántica, fue inicialmente publicado de forma anónima porque la familia de Austen, la autora, no quería que sus aficiones literarias se dieran a conocer, por ejemplo. Así entonces podemos retomar que a pesar de la diversidad de los textos, a pesar de lo diferentes que son y de las diferentes condiciones en las que se encontraban las autoras, muchos comparten varios rasgos. En el primer bloque, por ejemplo, su posicionamiento de lucha y visibilización de las poblaciones marginadas está posiblemente relacionado con el hecho de que para poder publicar y difundir sus textos, estas mujeres, estas escritoras se vieron rodeadas de un contexto completamente masculinizado, en el que eran hombres quienes tenían la voz. Así, muchas de estas escritoras tuvieron que posicionarse frente a estos contextos para ser publicadas,
para que su literatura fuera leída. En relación con esta lucha, también en el segundo bloque lo podemos evidenciar. Vimos, por ejemplo, que las escritoras tuvieron que esconderse en contra de su voluntad al no firmar los textos para su publicación, porque no se iban a leer, porque su familia no quería que se dieran a conocer sus afinidades literarias por diferentes motivos, a fin de cuentas. Así, hacia el final del proyecto, vale la pena detenerse a reflexionar en lo que se ha insistido a lo largo de toda esta serie de videos: la importancia de la lectura de estos textos. Además, hay que señalar que ya han pasado por suficientes filtros de censura y que han logrado, a pesar de eso, posicionarse como unos de los pocos textos escritos por mujeres que se incluyen en la lista de lecturas recomendadas. Recordemos que no se trata simplemente o únicamente de una lista, algo pequeñito, sino que esto tiene implicaciones, además, en nuestro acercamiento a la lectura y, muchísimo más importante, en nuestra formación ciudadana y nuestro imaginario colectivo, porque son los textos que llegan a formarnos en educación secundaria. Ante esto, entonces, recordemos nuestra responsabilidad como docentes y estudiantes de redescubrir la literatura en nuestros programas de estudio, de forma que vayamos construyendo así una concepción de canon que sea más inclusiva, en el que la subrepresentación de las mujeres se vaya erradicando, aunque sea paulatinamente. Y bueno, finalmente, muchísimas gracias por asistir a estos videos. Espero que los hayan disfrutado mucho y que sean útiles tanto a docentes como a estudiantes. Y para despedirme, recuerden que el evidenciar el sexismo que compone las diferentes esferas sociales de las que formamos parte, podemos reflexionar al respecto y así contribuir con la erradicación de estos prejuicios de género. Muchas gracias.